Queremos resolver el sistema de ecuaciones dado. Resolver el sistema de ecuaciones significa determinar los pares ordenados en forma de x, y que satisfacen ambas ecuaciones. Se nos da y es igual a 3x más 2, y es igual a negativo x al cuadrado más 2. Debido a que ambas ecuaciones son resueltas para y, resolveremos este sistema usando el método de sustitución donde porque y es igual a 3x más 2, podemos sustituir 3x más 2 por y en la segunda ecuación. Al hacer esto, tendremos una ecuación y una variable que luego podemos resolver para x. Pero luego tendremos que volver y determine los valores de y correspondientes. Recuerde, cada solución es un par ordenado en forma de x, y. Entonces, realizando la sustitución, tenemos la ecuación 3x más 2. Es igual a negativo x al cuadrado más 2. Observe cómo tenemos una ecuación de grado 2 o una ecuación cuadrática, así que establezcamos la ecuación igual a 0 y veamos si podemos resolver por factorización. Normalmente preferimos que el término al cuadrado x sea positivo, y por lo tanto estableceremos el lado derecho igual a 0, sumando x al cuadrado a ambos lados, y restando 2. Y ahora, simplificando a la izquierda, tenemos x al cuadrado más 3x. Y luego 2 menos 2 es 0. Entonces, a la izquierda tenemos x al cuadrado más 3x iguales en el lado derecho negativo x al cuadrado más x al cuadrado es 0 y 2 menos 2 es 0. Esa es la razón por la cual agregamos x al cuadrado a ambos lados, así como restamos 2 en ambos lados. Entonces el lado derecho ahora es igual a 0. Y ahora factoricemos el lado izquierdo. Recuerde, el primer paso en la factorización es para factorizar el mayor factor común. El máximo común divisor de x al cuadrado más 3x es x. Factorizamos x. Nos quedamos con la cantidad x más 3. Entonces ahora tenemos x veces la cantidad x más 3 es igual a 0. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando x es igual a 0 o el factor de x más 3 es igual a 0. Entonces, una solución a la ecuación es x igual a 0. Y ahora si resolvemos esta ecuación para x, restamos 3 en ambos lados y tenemos x es igual a 3 negativos. Pero no hemos terminado. Recuerde, una solución consiste en un valor x y y, o un par ordenado en forma de x, y. Entonces encontramos dos posibles valores de x. Ahora tenemos que encontrar los valores y correspondientes. Entonces nuestras soluciones serán dos pares ordenados, donde un par ordenado, el valor x es negativo 3. Y para el segundo par ordenado, el valor x es 0. Entonces ahora necesitamos usar una de las ecuaciones originales para determinar los valores de y correspondientes. Avancemos y usemos una ecuación lineal, y es igual a 3x más 2. Entonces, cuando x es igual a 3 negativos, y debe ser igual a 3 veces negativo 3 más 2. 3 veces negativo 3 es negativo 9. Negativo 9 más 2 es negativo 7. Entonces, una solución es el par ordenado negativo 3, negativo 7. Y ahora necesitamos determinar el valor y correspondiente cuando x es 0. Entonces, cuando x es 0, tenemos y es igual a 3 veces 0 más 2, que es igual a 0 más 2, que es 2. Entonces, otra solución es el par ordenado 0,2. Nuevamente, recuerde, cada par ordenado tiene la forma de x, y. Entonces el sistema de ecuaciones tiene dos soluciones. Y verifiquemos esto gráficamente. Para verificarlo gráficamente, graficamos ambas ecuaciones en el plano de coordenadas, y estos dos pares ordenados deben representar los puntos de intersección. Entonces, en azul, tenemos la gráfica de y es igual a 3x más 2. En rojo, tenemos la gráfica de y es igual a negativa x al cuadrado más 2. Observe cómo tenemos dos puntos de intersección donde un par ordenado es negativo 3, negativo 7, y el otro par ordenado es 0,2, lo que verifica que nuestras soluciones son correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.